El jefe dejó a su hija menor a cargo de la empresa mientras él estaba de viaje de negocios. Sintiéndose sola y bajo presión, se acercó a un colega solitario, lo que provocó cambios inesperados en su relación y trabajo. Después del fin de semana, llegué a trabajar más temprano de lo habitual. No esperaba nada especial, solo quería terminar un informe que había estado rondando en mi mente desde la semana pasada. La oficina todavía estaba medio vacía. Pasé por delante del mostrador de recepción, tomé el ascensor hasta el 5.º piso y entré en mi oficina. Inmediatamente noté que la puerta de la oficina del jefe estaba abierta. Esto ocurrió raramente. Miré de pasada y vi que no había nadie, había una hoja de papel sobre la mesa, dejada abierta como a propósito. Fue una orden. El jefe y propietario de la empresa se va de viaje de negocios durante una semana, dejando a su hija para que desempeñe sus funciones en su lugar. Su nombre me sonaba porque había estado antes en la oficina. Joven, ambiciosa y silenciosa. Ella no trabajaba oficialmente para la empresa, pero aparecía en las reuniones algunas veces, se mantenía distante y nunca hacía preguntas. Toda la oficina sabía que ella era su hija, y muchos bromeaban diciendo que ella sería la que heredaría la empresa después de su padre. Me sorprendió que la dejaran a cargo. Generalmente esto lo hacía uno de los diputados. Fui a mi habitación y me senté a la mesa. Pero ya no podía concentrarme. La curiosidad me carcomía por dentro. Una hora más tarde, otros empleados comenzaron a llegar a la oficina. Alguien escuchó la noticia y la transmitió. Inmediatamente, la discusión comenzó. Todos quedaron sorprendidos. Algunos creyeron que era algo temporal y no grave. Otros ya tenían miedo al cambio. A la hora del almuerzo, el ambiente estaba tenso. Ella apareció alrededor del mediodía. Entré a la oficina con confianza. Estaba vestida formalmente, con el cabello recogido y maquillaje neutro. Se detuvo en el pasillo, miró a los empleados y asintió brevemente. Luego fue a la oficina de su padre. Unos minutos después, la secretaria anunció que quería reunirse con cada empleado individualmente. No me sorprendió porque era lógico. Sin embargo, eso no era lo que me preocupaba. Su mirada, mientras caminaba por la oficina, se detuvo en mi colega, Alex. Estaba sentado en un rincón, trabajando en la computadora. Solitario, silencioso, siempre un poco distante, atraía menos atención que los demás. Pero esta vez su mirada estaba claramente dirigida a él. Celebraba reuniones durante todo el día. Mi turno llegó a medida que se acercaba el final de la jornada laboral. Entré, ella me miró y me hizo un gesto con la cabeza para que me sentara. Me preguntó qué hago, en qué proyectos estoy trabajando y si estoy satisfecho con mi trabajo. Respondí brevemente. La conversación no duró más de 5 minutos. Ella me dio las gracias, dijo que entendía mi contribución a la empresa y me fue. Sentí que no le importaba lo que estaba diciendo. Tan pronto como me fui, entró Alex. El resto de empleados no le prestaron mucha atención. Pero me quedé junto a la máquina de café, observando. En lugar de 5 minutos, se quedó con ella media hora. Cuando salió, su rostro estaba inexpresivo. Se sentó frente al ordenador y continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Pero un día después, algo que no esperaba empezó a suceder a Alex. Fue transferido a un nuevo proyecto. Le asignaron una habitación separada. Me dieron equipo nuevo, un asistente y acceso completo a los recursos internos de la empresa. Su nombre apareció en las cartas como responsable de varios negocios importantes. Se convirtió en el nuevo coordinador de desarrollo. Y todo esto 2 días después de su nombramiento. El resto del equipo estaba confundido. Los rumores se extendieron. Algunos dijeron que quería cambiar de equipo.
Otros dicen que Alex conocía personalmente a su padre. Pero vi algo diferente. Había interés en sus ojos el primer día. No profesional. Y. Humano. Y no a la empresa, no al negocio. Y a Alex todas las mañanas se presentaba en la oficina exactamente a las 8. Fui directamente a su nueva oficina. Se quedó allí unos 20 minutos y luego regresó a su habitación. Cuando ella no estaba allí, Alex trabajaba con plena dedicación. Pero algo en sus ojos cambió. Solía ser tranquilo, ahora está concentrado y frío. Como si estuviera escondiendo algo. Al cuarto día la vi traerle café. Sí. Mismo. No soy una secretaria. No a través de un asistente. Y no fue algo de una sola vez. Se convirtió en un hábito. Todos los días a la misma hora. Sus puertas estaban cerradas. Nadie sabía lo que estaba pasando allí, cuando alguien del departamento le preguntó a Alex por qué lo habían ascendido repentinamente, dijo que era un asunto personal. Nada más. Sin explicación. Sin detalles específicos. El jefe guardó silencio. Ella evitaba hablar en las reuniones. Toda la oficina se convirtió en un club de adivinanzas. Pero todos sentían que algo había comenzado. Esto estaba empezando a molestarme. Trabajé para la empresa durante 5 años. Invirtió tiempo, energía, se quedó hasta tarde, llegó temprano. Y de repente todo gira en torno a alguien que hace apenas un mes no tenía experiencia en liderazgo. Y todo por su interés personal, decidí observar con más atención. Al día siguiente. Me quedé después del trabajo. Se escondió en la oficina de al lado. Estaba esperando. Alrededor de las 7 de la tarde, la oficina quedó en silencio. Ella vino a él otra vez. Esta vez, sin café. Ella cerró la puerta. Y la luz no se apagó hasta pasada 1 hora. Luego ella se fue. Se miró en el espejo que estaba cerca del ascensor, se arregló el pelo y se fue. Alex se quedó unos minutos más. Luego se fue sin sospechar nada, no estaba seguro de qué estaba pasando exactamente. Pero sentí que ya no era solo trabajo, fue a ella a quien vimos a la mañana siguiente cuando la puerta de la oficina principal se abrió y ella salió al pasillo, sosteniendo una lista en sus manos. La hija menor del jefe vestía de forma llamativa y desafiante, para nada como alguien que debería ocupar una posición de liderazgo en una gran empresa. Nos miró con confianza, como si ya lo hubiera decidido todo hacía mucho tiempo. Acercándose al empleado más cercano, comenzó a preguntar sobre los procesos en el departamento. Luego caminé por los departamentos sin hablar realmente con nadie. Mi compañero Alex, que trabajaba frente a mí, no destacaba en ningún aspecto. Estaba divorciado, no participaba en las fiestas de oficina, trabajaba bien, pero siempre era reservado. La mayoría no sabía nada de él excepto su nombre. Pero fue a él a quien ella se acercó primero. Todos nos dimos cuenta de esto. Ella se detuvo en su mesa, le dijo algo y se rió. Él permaneció en silencio, solo asintió levemente. A partir de ese momento, cada mañana comenzaba con él. Por la mañana ella entraba, preguntaba algo y a veces traía café. Todo el mundo lo vio. Al principio pensamos que quería saber sobre el trabajo, porque Alex realmente sabía casi todo. Pero pronto quedó claro, no estaba interesada en trabajar él. Primer viernes después de su nombramiento, invitó a varias personas a un restaurante. Alex estaba entre ellas. Al día siguiente no estaba en la oficina. Luego apareció tarde, silencioso. Más retraído aún que de costumbre. Pero la semana siguiente ella estaba con él otra vez. Ahora ella entraba a la oficina antes que todos y siempre lo esperaba en la entrada. A ella no le importó que fuera sorprendente. Poco a poco,
empezó a cambiar las reglas en la empresa. Al principio eran pequeñas cosas, de nuevo, música en los pasillos, rutinas a la hora del almuerzo. Luego está el movimiento de personas entre departamentos. Alguien fue ascendido sin explicación, alguien fue trasladado más cerca de su oficina. Pero lo que más cambió fue la actitud hacia Alex. A él se le permitió hacer lo que a otros se les prohibía hacer. Se volvió casi intocable. Incluso cuando no completó el proyecto a tiempo, no fue convocado a la reunión. Otros no lo habrían perdonado cuando las conversaciones comenzaban en las salas de fumadores, la mayoría simplemente susurraban. Nadie se atrevió a decir nada en voz alta. Pero una cosa estaba clara, ella había elegido su objeto. Él era Alex. A mediados del segundo mes, anunció que realizaría un viaje corporativo de fin de semana. La empresa tuvo que pagar el alojamiento, la comida y el transporte. Pero lo más interesante estaba en las listas, cada uno tenía que acomodarse en parejas, según la distribución equitativa. Y sucedió que ella y Alex estaban en la misma habitación, todos lo notaron, pero una vez más, nadie dijo una palabra. Ella permaneció con él constantemente. Cuando él estaba ausente. Cuando regresamos, él subió al mismo auto con ella, mientras los demás regresaron en autobús. Después de esa noche, surgió tensión en la oficina. Todo el mundo estaba esperando a ver qué sucedería a continuación. Me di cuenta de que Alex se había vuelto aún más silencioso. Su mirada cambió, ahora estaba ansiosa. Se tomó una baja por enfermedad durante unos días. Ella aparecía todos los días, fingiendo que todo estaba bien. Pero la terquedad brillaba en sus ojos. Ella no iba a rendirse. Y cuando regresó, ella actuó como si nada hubiera pasado. De nuevo café por la mañana. De nuevo conversaciones cortas. Pero ya estaba claro que la estaba evitando. Ella no lo es. El lunes reunió a todos en la sala de conferencias. Dijo que la compañía está cambiando a un nuevo régimen de informes. A todos se les dieron formularios nuevos y ahora Alex tenía que revisar los informes de cada departamento. Se convirtió en el auditor jefe, aunque formalmente su posición no cambió. Esta fue su respuesta a su suspensión y luego empezó todo. Nos enteramos de los cambios, de los recortes. Algunas de las personas más experimentadas perdieron sus puestos. Su oficina ahora no estaba disponible sin cita previa. Pero Alex tenía libre acceso a él. Empecé a pensar que estaba atrapado. Después de los cambios en la estructura de la empresa, la situación se volvió difícil. Todos intentaron no llamar la atención. El ambiente de desconfianza crecía cada día. Despidieron a gente sin explicaciones y en su lugar llegaron caras nuevas, que no dijeron nada ni mantuvieron contacto con el equipo. Todo el mundo lo vio. Esto no es solo una actualización de personal. Es un reformateo para adaptarse a las nuevas reglas. Debajo de ella, Alex trabajó más duro que nunca. Comenzaron a llamarlo incluso los fines de semana y él no podía negarse. Toda la oficina entendió lo que estaba pasando. Pero lo más inquietante fue que el propio Alex empezó a cambiar. Se volvió más retraído y su antigua precisión en el trabajo desapareció. Varias veces lo vi simplemente sentado frente a la computadora, mirando el monitor, sin tocar el teclado. Un día me quedé despierto hasta tarde en la noche. El pasillo estaba vacío. Y entonces oí voces, silenciosas pero tensas. Eran ella y Alex. Su voz era tranquila, incluso gentil. Él está nervioso, sordo. No pude entender las palabras, pero el tono de la conversación era claro. Él estaba tratando de detener algo, ella no lo dejaba. Unos minutos después salió de la oficina con la cabeza gacha. No tuve tiempo de esconderme y él me miró a los ojos.
No había miedo en sus ojos. Había fatiga. A partir de ese día, comenzó a evitarla no solo a ella, sino a todos. Cualquier intento de interacción ha desaparecido. Llegó temprano a la oficina y se fue tarde, pero no habló con nadie. Me di cuenta de que incluso su acercamiento a él no provocó ninguna reacción. Él se quedó en silencio. Ella hablaba. Sonreía, pero a él ya no le preocupaba. Es como si ya se hubiera separado de todo y luego. Su computadora del trabajo desapareció. Simplemente desapareció. En su escritorio había una nota sobre una inspección técnica. Se sentó en su asiento sin pantalla, como un símbolo, un hombre sin herramientas. Al día siguiente desapareció por su cuenta. Él no estaba allí por la mañana, no respondió su correo. Ella fingió que todo estaba bajo control y anunció que Alex estaba de vacaciones cortas. Pero nos dimos cuenta, no se parece a él. Ha pasado una semana. Ella actuó con calma, como si nada hubiera pasado. Pero sus nervios empezaban a ceder. Ella llegó temprano, no habló con nadie y se sentó en su oficina durante días. A veces llamaba a los empleados a reuniones, pero las conversaciones eran breves e impredecibles. La gente empezó a discutir su inestabilidad al final de la segunda semana después de la desaparición de Alex, se celebró una asamblea general. Su habla era arrastrada. Habló sobre estrategias, desarrollo y futuro. Pero nadie escuchó. Todo el mundo esperaba algo más. Y de repente se detuvo, nos miró y simplemente dijo que Alex ya no trabaja en la empresa. Sin explicación. Sin detalles, fue una explosión. Varios empleados presentaron su dimisión. Otros dejaron de presentarse regularmente en la oficina. Comenzó una caída masiva de la actividad. Y ella simplemente observaba. Primero con irritación, luego con indiferencia. Una mañana ella no apareció. Luego el segundo, el tercero. Recibimos una carta oficial: la hija del jefe está ausente temporalmente por motivos personales. La empresa opera bajo el control de la alta dirección. Pero sabíamos que no era temporal. Una semana después recibí un correo electrónico de Alex. Sin tema, sin dirección. El cuerpo de la carta contenía una sola frase: gracias por guardar silencio. No. Respondí y luego empezaron a llegar las noticias. Varias personas dijeron haberla visto en otra ciudad. Otros dijeron que estaba pasando por algún tipo de programa. Alguien dijo que volvería. Pero la mayoría sabía que eso no sucedería. La empresa ha cambiado de nuevo. Los altos ejecutivos tomaron el control de todo. El trabajo se ha reanudado. La gente ha regresado. Pero ya éramos diferentes. Después de todo esto, algo nos queda. Especialmente en mí, pienso en Alex a menudo. Lo que pasó, lo que no dijo, lo que guardó. ¿Dentro? Su silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. Su silencio fue su única resistencia. Cuando regresó a la oficina a la mañana siguiente, todos la miraron con curiosidad. Entró al salón principal con una taza de café en la mano, y lo primero que hizo fue detenerse en su mesa. Ella le asintió, colocó su bolso en la silla cercana y comenzó a hablar sobre los informes que necesitaban ser revisados. Sus colegas que estaban sentados cerca levantaron la vista en silencio y luego se dieron la vuelta. Él la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y se limitó a sentir en señal de acuerdo. Después de eso, entró a su oficina sin llamar, como si fuera su espacio personal. Él la siguió, cerró la puerta y se quedaron solos. Durante los siguientes días, ella deliberadamente pasó más tiempo con él. Ella llegaba más temprano que todos los demás y esperaba a que él llegara para poder discutir algo de inmediato. Ella siempre encontraba una razón para contactarlo, incluso si el problema era menor.
El resto de empleados ya han empezado a notarlo. La gente susurraba. Y algunos lanzaban miradas de reojo. Pero ella no le prestó atención. Al contrario, incluso la divertía. Ella sintió que ahora tenía poder absoluto y lo utilizó para crear una atmósfera diferente a su alrededor. El viernes organizó una cena conjunta de varios departamentos de la empresa. La velada era formal, pero el comportamiento informal de algunos empleados destruyó rápidamente el marco. Ella eligió un asiento frente a él y luego se acercó más tan pronto como alguien dejó su asiento. Su atención hacia él era obvia. Ella no ocultó sus sonrisas, ni sus caricias, ni sus bromas. Se sintió avergonzado, pero no hizo nada para evitarlo. Le pareció que era solo algo temporal, hasta que se cansara. Pero ella no se cansó. Al contrario, todo apenas comenzaba. El lunes anunció cambios en su estructura de liderazgo. Lo transfirieron a un nuevo proyecto que ella quería gestionar personalmente. Esto significó más reuniones, más comunicación, más control. Todos entendieron que esta no era una decisión de personal común y corriente. Muchos dudaron de la pertinencia de tales cambios, pero ella no permitió el debate. Ella comenzó a ir a su casa a almorzar, se sentaba a su lado y le preguntaba qué tenía planeado para la noche. Cuando él respondió que no tenía planes, ella sugirió revisar juntos una nueva presentación o quedarse para una reunión después del trabajo. Estaba cada vez más ansioso. Podía ver que su atención se había vuelto obsesiva. Él intentó mantener la formalidad, pero ella fácilmente cruzó la línea. Un día ella le pidió que la llevara después de haberse retrasado en el trabajo. Dijo que era tarde y que no era conveniente llamar un coche. Él estuvo de acuerdo. En el coche puso la música que él había mencionado en una conversación hacía unos días. Esto le sorprendió. Ella recordaba pequeñas cosas que él mismo olvidaba. Ella dijo que estaba feliz de estar cerca de él. Él permaneció en silencio. Ella empezó a venir a su casa. Al principio era una excusa, para entregar unos papeles, discutir algo, simplemente pasar un momento. Pero el minuto se alargó hasta convertirse en horas. Él vivía solo y ella lo sabía. Empezó a sentirla presión. No tenía ningún motivo para echarla, pero tampoco le resultaba conveniente dejarla. Él no sabía cómo explicarle que estaba cruzando la línea. Todos en la empresa vieron lo que estaba sucediendo, pero permanecieron en silencio. Todos tenían miedo. Porque ella estaba temporalmente a cargo de todo. Una semana después de su siguiente visita a su casa, recibió una carta. La carta hablaba de su nombramiento como subdirector del departamento. Este fue un aumento serio. Sabía que no estaba a la altura del papel. La firma en el documento era suya. Él fue hacia ella y le preguntó directamente por qué lo hacía. Ella dijo que vio potencial en él. Ella dijo que lo quería más cerca. Se dio cuenta de que no era un cumplido, sino una advertencia. Él empezó a evitarla. Llegó más tarde, se fue. Antes, mantuvo la distancia. Pero ella se dio cuenta rápidamente. Ella empezó a llamar fuera del horario laboral, a escribir mensajes personales y a preguntarle si estaba enojado. Cuando él no respondía, ella aparecía en su casa. Él se negó a comunicarse, pero ella dijo que simplemente estaba preocupada. Cada vez le resultaba más difícil controlar la situación. Él entendió que no saldría de esto por sí solo. Quería hablar con su jefe, pero estaba en un viaje de negocios y no pudo comunicarse. En la siguiente reunión, les dijo a todos que pronto habría otro anuncio de noticias de personal. Todos esperaban, pero nadie dijo nada en voz alta. Ella lo miraba constantemente. Le resultaba difícil mantener la calma. Después de la reunión, ella se acercó a él y le dijo que todo dependía de él. Se dio cuenta
de que ella no se refería al trabajo. Decidió actuar. Al día siguiente pidió licencia. Ella intentó detenerlo, pero él no le explicó las razones, se fue a otra ciudad, apagó su teléfono y dejó su correo atrás. No quería pensar en lo que pasaría después. Él solo quería que todo parase. Pero ella no iba a rendirse, vino de vacaciones, se alejó de la ciudad, se olvidó de todas las llamadas y mensajes. Parecía que esta era la manera de escapar de la presión que lo había mantenido cautivo durante varias semanas. Sin embargo, unos días después, llegó un mensaje inesperado de ella. Ella escribió que prefería hablar en persona y pidió reunirse. No estaba seguro si debía responder. Pero decidí que era mejor descubrirlo todo de una vez que vivir constantemente en la incertidumbre. Quedaron en encontrarse en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Llegó un poco antes y tomó una mesa junto a la ventana. Cuando apareció, vio que su rostro no era el mismo que antes, parecía cansada, como si este poder y control la estuvieran agotando. Iniciaron una conversación y por primera vez ella dijo abiertamente que todo eso era una manera de llamar la atención, que se sentía sola incluso rodeada de colegas y autoridades. Él la escuchó sin interrumpirla. Luego explicó que le resultaba difícil aceptar su comportamiento, que quería mantener la distancia, pero que esto se estaba volviendo imposible debido a su intromisión. Discutieron que trabajar juntos en ese formato era imposible y que necesitaban encontrar otras formas. Ella admitió que empezó a comprender esto demasiado tarde y que realmente lo valoraba como persona, no solo como un subordinado o un objeto de interés. Su conversación duró varias horas. Al final, dijo que estaba dispuesta a dar marcha atrás en sus afirmaciones e incluso firmar documentos para devolver la estructura anterior de la empresa. Sugirió que pensaran juntos en un nuevo proyecto donde pudieran trabajar de manera diferente, con respeto y comprensión. Ella estuvo de acuerdo. Después de la reunión, se sintió aliviado. Parecía que la carga más grande había desaparecido. Regresó al trabajo con renovado vigor y el ambiente en el equipo cambió. La gente notó que se volvió menos agresiva y más abierta. Comenzaron a respetarse no solo como colegas, sino también como personas. Pasaron unos meses y el jefe regresó de su viaje de negocios. Quedó gratamente sorprendido por los cambios que se habían producido. Los elogió a ambos por su madurez y responsabilidad. La empresa comenzó a desarrollarse en una nueva dirección y su cooperación se convirtió en un ejemplo para los demás, y fue en ese momento que sucedió algo que nadie esperaba. Su colega, que había pasado por ese periodo difícil con la hija de su jefe, recibió inesperadamente una oferta para dirigir un nuevo proyecto importante en otra ciudad. Al principio dudó, pero luego aceptó. Este cambio fue un nuevo comienzo para él. Permaneció en la empresa, pero ahora no como gerente interina, sino como asesora, ayudando a establecer procesos internos y apoyando al equipo. Él y su colega se mantuvieron en contacto y su relación se volvió amistosa, sin ningún rastro de presión o control. El final de esta historia no trata de lucha ni conflicto, sino de cambio, que fue posible gracias al diálogo, la concientización y la voluntad de llegar a acuerdos. A veces, para cambiar la situación no es necesario evitar los problemas, sino mirar honestamente a los ojos los propios miedos y errores.